Llega un tiempo en el que la constelación del Toro deja de rumiar la hierba conocida y alza la cabeza hacia un cielo que siempre estuvo ahí, aguardando. En la bóveda nocturna, Venus pulsa como un corazón antiguo y paciente, recordando que la materia también sueña. Tauro, signo de tierra, guardián de los ritmos lentos y de la fidelidad a lo que nutre, ha construido su reino con piedras elegidas una a una, con muros que resisten el viento y con jardines que florecen porque alguien supo esperar. Pero incluso las raíces más profundas escuchan, en ciertos ciclos, un llamado que no proviene del suelo sino del horizonte. Ese llamado no irrumpe con estruendo. Llega como un susurro insistente cuando los tránsitos se alinean y el tiempo madura. Urano, portador del relámpago y del despertar, atraviesa los campos taurinos y altera la quietud con una electricidad que no destruye, sino que despierta. Saturno afina la responsabilidad, exigiendo que lo sólido no sea sinónimo de estancamiento. Plutón, desde lo profundo, pide una muerte simbólica de apegos que ya cumplieron su función. Entonces Tauro siente el peso de lo construido y, al mismo tiempo, la ligereza de lo posible. La épica de este signo no es la de la espada alzada ni la carrera frenética. Es la del paso firme que decide cambiar de sendero aun cuando el camino viejo sigue siendo cómodo. El salto al vacío de Tauro no es impulsivo, es una decisión mineral, tomada después de medir el viento, de oler la lluvia y de escuchar al cuerpo. Cuando llega, ocurre porque el alma reconoce que la seguridad verdadera no está en lo acumulado, sino en la capacidad de crear de nuevo. El vacío deja de ser abismo y se convierte en campo fértil, oscuro y prometedor, como la tierra recién arada antes de la siembra. En la mitología del cielo, el toro custodia tesoros, la voz, el valor propio, el placer de estar vivo. Cuando el momento se abre, estos tesoros piden movimiento. La voz quiere cantar en otra tonalidad, el valor propio reclama escenarios más amplios, el placer exige autenticidad. El salto acontece cuando se comprende que sostener lo viejo por miedo a perderlo es perderlo lentamente. Al soltarse, la gravedad cambia de signo y el cuerpo descubre que sabe caer con elegancia, que sabe transformarse en semilla durante la caída. Hay una escena silenciosa en este tránsito, la despedida. No de lo amado, sino de la idea de permanencia absoluta. Tauro honra lo que fue, agradece la abundancia aprendida, reconoce la belleza del hábito. Y luego, con la dignidad de quien conoce su fuerza, abre la puerta y cruza. El cruce no borra la tierra, la lleva consigo. Cada paso en el aire está sostenido por una memoria de campos verdes, por una ética de cuidado, por una paciencia que ahora se vuelve audacia. La astrología enseña que los grandes cambios no siempre llegan como tormenta, a veces llegan como estación. El momento del salto coincide con eclipses internos, con lunaciones que iluminan valores y recursos, con tránsitos que redefinen el merecimiento. Tauro aprende entonces que merecer no es retener, sino permitir. Permitir que la vida se expanda, que el deseo tenga voz, que la estabilidad se reinvente. La épica se escribe en la constancia de avanzar aun cuando el suelo no se ve, confiando en la inteligencia del cuerpo y en la promesa del cielo. En el vacío, el tiempo se vuelve elástico. Aparecen pruebas que pulen la confianza, encuentros que confirman la dirección, señales pequeñas que suman certeza. Venus sonríe, recordando que el placer también está en el riesgo consciente. Marte aporta el coraje necesario para sostener la decisión. La luna acompaña los ritmos emocionales, enseñando a nutrirse en tránsito. El salto se revela como un puente invisible construido por la fe en el propio valor. Cuando la caída se convierte en aterrizaje, el paisaje es distinto. No necesariamente más fácil, pero sí más verdadero. La abundancia adopta formas nuevas, libertad, coherencia, creación viva. Tauro descubre que lo mejor no era una promesa lejana, sino un estado que se activa al elegir. El suelo reaparece, firme y generoso, porque la tierra siempre responde a quien la honra. Y así, con la serenidad de quien ha atravesado el cielo sin perder la raíz, el toro camina en un mundo ampliado, sabiendo que el salto al vacío fue, en realidad, un salto hacia sí mismo. Más allá del primer impulso de transformación, existe un aspecto menos visible del salto taurino, la alquimia del tiempo interno. Tauro vive regido por ciclos largos, por procesos que no se apresuran. Cuando el salto ocurre, no rompe con esa naturaleza, la sublima. El cambio no exige velocidad, exige profundidad. Cada decisión tomada en ese umbral redefine la relación con el tiempo, ya no como algo que se posee o se teme perder, sino como un aliado que madura las intenciones.
En esta etapa, la paciencia deja de ser espera pasiva y se convierte en una fuerza activa que sostiene la metamorfosis mientras el mundo exterior parece moverse más rápido de lo habitual. Otro territorio que se abre es el del cuerpo como oráculo. Tauro, signo regido por los sentidos, aprende que el salto al vacío también se encarna. El cuerpo registra antes que la mente cuando algo ha llegado a su límite. Tensiones antiguas se disuelven, hábitos físicos se transforman, la relación con el placer se vuelve más consciente y menos automática. El acto épico no ocurre solo en el plano de las decisiones visibles, sino en la intimidad del pulso, de la respiración, del descanso. El cuerpo se convierte en el templo donde la nueva realidad comienza a tomar forma. También emerge una redefinición del valor. No del valor como posesión o resultado, sino como vibración interna. Tauro descubre que su riqueza más poderosa es la coherencia entre lo que siente, lo que elige y lo que construye. Este alineamiento atrae oportunidades que antes parecían lejanas, no por magia inmediata, sino por resonancia. La astrología señala aquí un punto crucial: cuando el regente venusino eleva su frecuencia, el entorno responde. El mundo refleja la decisión interna de no conformarse con menos de lo auténtico. En el plano épico, aparece la figura del guardián que se convierte en explorador. Tauro ha sido custodio de tradiciones, de vínculos, de estructuras que daban identidad. Al saltar, no abandona ese rol, lo transforma. Lleva consigo la memoria de lo aprendido y la ofrece como semilla en territorios nuevos. Esta transición exige valentía silenciosa, la que no necesita testigos ni aplausos. Es la valentía de sostener elecciones incluso cuando no hay garantías externas, confiando en la brújula interna afinada por años de experiencia. Hay también una reconciliación con la incertidumbre. Lo desconocido deja de ser amenaza y se vuelve maestro. Cada paso en terreno inexplorado fortalece la flexibilidad, una cualidad que Tauro aprende a integrar sin perder su esencia. La rigidez se suaviza, la terquedad se transmuta en perseverancia inteligente. Astrológicamente, este es el momento en que los aspectos tensos se convierten en trampolines, en fuerzas que empujan hacia una versión más amplia del propio destino. En lo profundo, el salto activa una memoria ancestral. El Toro recuerda que la Tierra no es solo estabilidad, también es magma en movimiento, placas que se desplazan, volcanes que crean nuevos paisajes. Esta memoria despierta un coraje primitivo, conectado con la capacidad de regeneración. Cada pérdida asumida conscientemente libera espacio para una abundancia más alineada. Cada renuncia voluntaria fortalece la soberanía personal. La motivación que nace aquí no es eufórica ni ruidosa, es constante. Es la certeza tranquila de estar caminando en la dirección correcta, incluso cuando el camino no está completamente iluminado. Tauro aprende que lo mejor no siempre llega como recompensa inmediata, sino como estado interno sostenido. Un estado donde la seguridad ya no depende de lo externo, sino de la confianza en la propia capacidad de crear, sostener y disfrutar. Cuando este proceso se integra, el salto deja de ser un evento aislado y se convierte en una forma de vida. Tauro entiende que siempre habrá nuevos vacíos que atravesar, no como caídas forzadas, sino como expansiones naturales. La épica continúa, no en gestas grandilocuentes, sino en la fidelidad diaria a lo verdadero. Y así, paso a paso, con los pies firmes y la mirada abierta, el Toro avanza hacia lo mejor, sabiendo que lo mejor no es un destino fijo, sino una relación viva con la propia evolución. Hay un matiz aún más profundo en este proceso que rara vez se nombra: la transformación del silencio interior. Tauro, acostumbrado a sostener, a resistir y a permanecer, guarda en su interior una voz antigua que no siempre fue escuchada. Durante el salto al vacío, el ruido del mundo se atenúa y ese silencio se vuelve fértil. No es ausencia, es gestación. En ese espacio sin palabras se reordena el sentido de propósito, se decantan las verdaderas prioridades y se disuelven las lealtades inconscientes que ataban a historias que ya no correspondían al presente. Astrológicamente, este silencio coincide con pausas aparentes, con momentos en los que los tránsitos parecen suspender la acción para permitir una recalibración del alma. Otro aspecto esencial es la relación de Tauro con el deseo. No el deseo inmediato, sino el deseo profundo, aquel que se construye con el tiempo y que sabe esperar su maduración. En el umbral del salto, el deseo se purifica. Deja de estar condicionado por expectativas ajenas o por mandatos heredados y comienza a brotar desde una autenticidad renovada. Venus, como regente, no solo habla de placer, sino de elección consciente.
elegir qué nutrir, qué amar, qué crear. El salto al vacío redefine el deseo como fuerza creativa, como impulso que ordena la vida desde adentro hacia afuera. También se activa una dimensión poco explorada de la épica taurina, la del liderazgo silencioso. Tauro no lidera desde la imposición, sino desde el ejemplo sostenido. Al atravesar el vacío y emerger transformado, se convierte en referencia para otros, no por discurso, sino por coherencia. La estabilidad reinventada inspira, la calma en medio del cambio contagia, la fidelidad a los valores esenciales se vuelve faro. Este liderazgo no busca reconocimiento, pero lo recibe como consecuencia natural de una integridad bien vivida. En el plano energético, el salto modifica la relación con el miedo. Tauro no lo elimina, lo domestica. El miedo deja de ser ancla y se convierte en señal. Cada vez que aparece, indica un límite que está listo para expandirse. Astrológicamente, este aprendizaje se asocia a los aspectos tensos con los planetas transpersonales, que enseñan que el control absoluto es una ilusión y que la verdadera seguridad nace de la adaptabilidad consciente. El miedo, entonces, se integra como aliado del crecimiento. Hay también una reconfiguración del concepto de hogar. Para Tauro, el hogar no es solo un lugar físico, es un estado de pertenencia. Tras el salto, este concepto se vuelve más amplio y flexible. El hogar se lleva dentro, en la capacidad de enraizarse en cualquier terreno sin perder la identidad. Esta comprensión libera, permite movimientos que antes parecían impensables y abre la puerta a experiencias que enriquecen la noción de estabilidad. La Tierra ya no es un punto fijo, es una red viva de conexiones. La épica continúa en la forma en que Tauro aprende a confiar en los ritmos invisibles. No todo crecimiento es evidente de inmediato. Hay periodos de aparente estancamiento que, en realidad, están cargados de gestación. El signo aprende a honrar estos tiempos sin desesperar, sabiendo que cada pausa contiene una preparación. Esta confianza en los ciclos fortalece la fe en el proceso y evita retrocesos motivados por la impaciencia. Finalmente, emerge una sabiduría serena que integra pasado, presente y futuro. Tauro no reniega de lo que fue ni se obsesiona con lo que vendrá. Vive el presente con una profundidad nueva, consciente de que cada acto cotidiano tiene peso simbólico. El salto al vacío revela que lo mejor no siempre se manifiesta como triunfo externo, sino como paz interna sostenida, como la sensación de estar alineado con la propia verdad. Desde ahí, la vida se convierte en una creación continua, sólida y viva, donde cada paso, por pequeño que sea, participa de una épica silenciosa y duradera. Existe todavía una capa más sutil en este proceso, una que se manifiesta cuando Tauro comprende que el salto al vacío no solo transforma la propia vida, sino la relación con el destino mismo. Hasta entonces, el destino había sido percibido como algo que se construye con constancia y previsión. En este umbral, esa visión se amplía, el destino también responde a actos de fe encarnados, a decisiones tomadas sin mapa pero con verdad. Astrológicamente, esto se vincula con la activación del eje nodal, donde el pasado deja de ser refugio y el futuro deja de ser promesa abstracta para convertirse en llamado activo. Tauro ya no camina solo por inercia kármica, empieza a elegir conscientemente la dirección de su evolución. Aparece entonces una relación distinta con el esfuerzo. Durante mucho tiempo, el esfuerzo fue sinónimo de sostener, de resistir, de no soltar. Ahora se revela otra forma de esfuerzo, la de permitir que las cosas fluyan sin intervenir de manera compulsiva. Esta es una de las lecciones más profundas y desafiantes para un signo de tierra fija. La épica aquí no consiste en cargar más peso, sino en soltar el exceso y confiar en la inteligencia natural de los procesos. El esfuerzo se vuelve refinado, estratégico, alineado con el pulso del cosmos. También se despierta una percepción más aguda de las señales. Tauro, al ralentizar su necesidad de control, comienza a notar sincronías, encuentros precisos, giros inesperados que parecen responder a una lógica invisible pero benevolente. Mercurio, incluso desde posiciones aparentemente secundarias, actúa como mensajero de estas claves sutiles. La vida empieza a hablar en símbolos, en gestos mínimos, en oportunidades que requieren presencia para ser reconocidas. El salto al vacío afina la percepción y convierte lo cotidiano en un lenguaje oracular. En este punto, la épica se vuelve íntima. Ya no necesita grandes escenarios ni pruebas externas. La verdadera hazaña ocurre en la constancia de mantenerse fiel a lo elegido incluso cuando surgen tentaciones de regresar a lo conocido.
Tauro aprende que la nostalgia puede ser dulce pero no debe gobernar. Honrar el pasado no implica vivir en él. Esta madurez emocional fortalece la identidad y permite que los vínculos se reconfiguren desde un lugar más libre y auténtico. Algunos lazos se transforman, otros se disuelven con gratitud, y nuevos encuentros llegan como resonancia del nuevo estado interno. Hay además una expansión del concepto de disfrute. Antes, el placer estaba ligado a la seguridad y a la previsibilidad. Tras el salto, el placer se encuentra también en la exploración, en el descubrimiento, en la sensación de estar vivo en territorio nuevo. Venus se expresa aquí como gozo creativo, como capacidad de encontrar belleza incluso en lo inacabado. Tauro aprende a disfrutar del proceso, no solo del resultado, y esta comprensión cambia radicalmente la manera de habitar la vida. En el trasfondo, se consolida una espiritualidad práctica. No abstracta ni desligada de lo concreto, sino encarnada en acciones simples y sostenidas. Tauro no busca escapar del mundo, busca habitarlo con mayor conciencia. El salto al vacío no lo aleja de la materia, lo reconcilia con ella desde un nivel más elevado. La tierra vuelve a ser sagrada, el trabajo vuelve a ser ritual, la constancia vuelve a ser devoción. Cada acto cotidiano se impregna de sentido. Con el tiempo, Tauro descubre que lo mejor no siempre se presenta como una cima definitiva. A veces se manifiesta como una meseta fértil desde la cual se puede respirar, crear y elegir sin urgencia. Esta comprensión libera de la ansiedad por llegar y permite disfrutar del estar. El vacío atravesado se revela entonces como un iniciador silencioso, un rito de paso que habilita una relación más adulta con la vida. Y así, sin estridencias, el toro se convierte en sabio del movimiento lento pero consciente. Su épica no grita, resuena. Su motivación no quema, sostiene. Ha aprendido que saltar al vacío no es negarse a la tierra, sino confiar tanto en ella que incluso en el aire sabe que habrá suelo cuando sea necesario. Desde esa certeza profunda, Tauro continúa su camino, creando lo mejor no como excepción, sino como expresión natural de una vida alineada con su verdad más esencial. Hay todavía un estrato más profundo en esta travesía, uno que se revela cuando Tauro comprende que el salto al vacío no solo reorganiza la vida externa y los valores visibles, sino que reescribe la relación con el propio poder creativo. Durante mucho tiempo, el poder fue vivido como capacidad de sostener, de producir, de garantizar continuidad. En este nuevo ciclo, el poder se reconoce como capacidad de elegir con conciencia incluso cuando no hay certeza de resultado. Astrológicamente, este cambio se enlaza con la activación de casas vinculadas a la vocación y al sentido de propósito, donde el hacer deja de ser mecánico y se convierte en expresión del ser. En esta etapa, Tauro descubre que la creación auténtica no nace del apego al resultado, sino de la entrega al proceso. Cada gesto realizado desde la verdad interior adquiere un peso simbólico que trasciende lo inmediato. La épica se manifiesta en la perseverancia creativa, en la decisión de seguir dando forma a lo propio aun cuando el reconocimiento externo tarda o cambia de forma. Aquí, el signo aprende que la abundancia más duradera no siempre es cuantificable, pero sí profundamente nutritiva. Otro aspecto poco explorado es la transformación de la relación con la sombra. Tauro, en su búsqueda de estabilidad, había evitado durante mucho tiempo ciertos aspectos incómodos de sí mismo, el enojo reprimido, el deseo no expresado, el miedo a perder control. El salto al vacío obliga a mirar estas zonas sin juicio. Plutón actúa como guía silencioso en este descenso consciente, mostrando que integrar la sombra no debilita, sino que fortalece. La energía antes bloqueada se libera y se convierte en combustible para una vida más auténtica. En el plano épico, aparece la figura del artesano del destino. Tauro no se convierte en alguien que improvisa sin rumbo, sino en quien trabaja con lo que aparece, moldeando la materia disponible con paciencia y visión. Cada experiencia, incluso las aparentemente adversas, se transforma en material útil. Esta alquimia cotidiana es una de las expresiones más elevadas del signo, convertir lo simple en valioso, lo denso en significativo, lo incierto en posibilidad. La relación con el ritmo colectivo también se redefine. Tauro deja de medir su avance en comparación con otros y comienza a honrar su propio compás. Esta independencia del tiempo ajeno es profundamente liberadora. Astrológicamente, se vincula con la maduración de la casa 11 y 12, donde el individuo se reconoce parte del todo sin perder su singularidad. El salto al vacío enseña que pertenecer no implica diluirse, y que la verdadera contribución surge cuando se habita la propia esencia sin concesiones.
Hay asimismo una expansión del concepto de fe. No una fe ciega ni dogmática, sino una confianza encarnada en la experiencia. Tauro aprende a confiar porque ha comprobado, paso a paso, que la vida responde cuando se actúa desde la coherencia. Esta fe no elimina los desafíos, pero los vuelve transitables. Se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene en momentos de duda y que recuerda, incluso en la oscuridad, que el camino sigue vivo. En este punto del viaje, el vacío deja de ser un lugar de paso y se vuelve un espacio de renovación constante. Tauro entiende que no hay una única caída ni un único aterrizaje. La vida está hecha de múltiples saltos, algunos grandes y visibles, otros pequeños e íntimos. Cada uno afina la confianza, fortalece la identidad y amplía la capacidad de disfrute consciente. El miedo inicial se transforma en respeto por el misterio, y ese respeto convive con una curiosidad serena. Finalmente, se consolida una forma de sabiduría que no necesita proclamarse. Tauro se vuelve guardián de un conocimiento simple y profundo, que lo mejor no se persigue con ansiedad, se construye con presencia. Que la estabilidad no se opone al cambio, sino que se renueva a través de él. Que la tierra más fértil es aquella que ha sido removida con amor y paciencia. Desde esta comprensión, el camino continúa abierto, no como una promesa futura, sino como una realidad viva que se despliega paso a paso, sostenida por la fuerza tranquila de quien ha aprendido a saltar sin perder sus raíces. En un nivel aún más amplio, el salto al vacío de Tauro despierta una relación inédita con la herencia invisible, esa que no se transmite por la sangre ni por los bienes, sino por los gestos repetidos durante generaciones. Tauro, signo vinculado a la memoria de la tierra, carga historias antiguas, mandatos silenciosos, formas de amar y de sostener que no siempre nacieron de una elección consciente. Cuando el salto ocurre, algo de esa herencia se reordena. No se rompe el linaje, se depura. Lo que era peso se convierte en raíz, lo que era obligación se transforma en elección. Astrológicamente, este proceso dialoga con la luna profunda, con el pasado emocional que deja de condicionar para empezar a nutrir. Aparece entonces una reconciliación con la propia voz. Tauro, muchas veces más proclive a hacer que a decir, descubre el poder de nombrar su experiencia. No para justificarse, sino para afirmarse. La palabra se vuelve acto creador. Mercurio encuentra aquí una expresión lenta pero contundente, capaz de sembrar ideas que crecen con el tiempo. Decir la verdad interior se vuelve parte de la épica, un gesto de valentía que redefine vínculos y escenarios. La voz taurina no busca imponerse, busca resonar, y cuando lo hace, transforma el espacio que habita. También se despliega una nueva relación con la pérdida. El salto al vacío implica aceptar que algo queda atrás, pero Tauro aprende que perder no siempre significa empobrecer. A veces es el único modo de aligerar el equipaje para avanzar con mayor plenitud. Esta comprensión trae una serenidad profunda. La nostalgia ya no paraliza, se vuelve memoria agradecida. Astrológicamente, este aprendizaje se vincula con los tránsitos que enseñan desapego consciente, donde la permanencia se redefine como fidelidad a la esencia y no a la forma. En el plano épico, emerge la figura del constructor de futuro. Tauro no salta para huir, salta para crear. Cada decisión tomada en este nuevo territorio tiene un impacto que se proyecta más allá del presente. Hay una conciencia clara de legado, no como ambición de trascendencia, sino como deseo de coherencia. Vivir de tal manera que lo construido pueda sostener a otros, inspirar a otros, nutrir procesos que aún no se ven. Esta épica es silenciosa pero poderosa, como las montañas que se forman lentamente y cambian el curso de los ríos. La relación con la comunidad también se transforma. Tauro deja de ocupar lugares por inercia y empieza a elegir dónde y con quién enraizar. Los vínculos se vuelven más auténticos, menos sostenidos por la costumbre y más por la afinidad real. Astrológicamente, este movimiento activa espacios de intercambio consciente, donde dar y recibir recuperan su equilibrio. El salto al vacío enseña que no toda estabilidad es saludable y que la verdadera pertenencia nace del reconocimiento mutuo. Hay, además, un despertar del gozo sencillo. No el gozo dependiente de condiciones ideales, sino el que surge de estar presente. Tauro, al atravesar el vacío, afina su capacidad de disfrute y la vuelve más libre. El placer deja de ser refugio y se convierte en celebración. Venus se manifiesta aquí como gratitud encarnada, como capacidad de saborear incluso los procesos imperfectos.
Este gozo sostiene la motivación en los momentos de incertidumbre y recuerda que la vida, aun en tránsito, sigue siendo fértil. En lo más profundo, se produce una integración entre fuerza y ternura. Tauro descubre que no necesita endurecerse para sostener el cambio. La verdadera fortaleza incluye sensibilidad, escucha, capacidad de conmoverse. Esta integración transforma la manera de enfrentar los desafíos. Ya no se lucha contra la vida, se dialoga con ella. Astrológicamente, este equilibrio refleja una madurez en la relación entre los planetas personales y los transpersonales, donde la voluntad individual se alinea con corrientes más grandes sin perder identidad. El salto al vacío revela, finalmente, que el movimiento no contradice la naturaleza taurina, la completa. El toro no deja de ser tierra, se convierte en tierra viva, en suelo que respira, que se renueva, que acepta ser atravesado por nuevas semillas. Lo mejor no aparece como promesa externa, sino como estado interno consolidado. Un estado donde cada paso, incluso el incierto, se apoya en una confianza profunda en la propia capacidad de sostener, crear y disfrutar. Así, la travesía continúa sin necesidad de finales grandiosos. La épica de Tauro se despliega en la constancia renovada, en la calma que no teme al cambio, en la seguridad que ya no depende de muros, sino de raíces conscientes. El salto al vacío se revela como un acto de amor hacia la propia evolución, una entrega serena a la vida en movimiento. Y desde ahí, el camino sigue abierto, fértil y real, sosteniendo lo mejor como una presencia viva que acompaña cada nuevo amanecer. En una dimensión todavía no explorada con plenitud, el salto al vacío de Tauro activa la relación con el propósito encarnado, ese que no se elige desde la mente sino desde una certeza visceral. Tauro, que siempre supo construir, comienza a preguntarse no desde la duda sino desde la alineación silenciosa, ¿para qué se construye?, que se sostiene realmente con cada acto cotidiano. Esta toma de conciencia no llega como revelación súbita, sino como sedimentación. Gota a gota, experiencia tras experiencia, el sentido se vuelve claro. Astrológicamente, esta etapa está teñida por una madurez solar profunda, donde la identidad deja de definirse por lo logrado y empieza a definirse por lo que se honra. Se abre entonces una relación distinta con la responsabilidad. Tauro había cargado con responsabilidades heredadas, asumidas por lealtad o por miedo a romper estructuras. Tras el salto, la responsabilidad se vuelve elección consciente. Se asume solo aquello que está en coherencia con los valores actuales. Este discernimiento no endurece, libera. La épica aquí consiste en sostener límites claros sin culpa, en decir no sin violencia, en priorizar sin justificarse. La firmeza se vuelve limpia, y esa limpieza genera un respeto profundo tanto interno como externo. Otro aspecto que emerge es la transformación del vínculo con el esfuerzo material. Tauro aprende que no todo lo valioso exige sacrificio permanente. El sacrificio deja de ser una moneda obligatoria y se convierte en una ofrenda ocasional, consciente. Astrológicamente, este cambio refleja una integración más armónica entre la casa del trabajo y la del disfrute, donde producir y gozar dejan de ser opuestos. El salto al vacío enseña que el agotamiento no es prueba de compromiso, y que la sostenibilidad también es una forma de sabiduría. En el plano épico, aparece la figura del guardián del equilibrio. Tauro, habiendo atravesado extremos, se convierte en punto de estabilidad dinámica. No una estabilidad rígida, sino una que se adapta sin perder centro. Esta cualidad se vuelve especialmente poderosa en tiempos de cambio colectivo, donde la presencia taurina ofrece calma, continuidad y sentido. No desde la resistencia, sino desde la capacidad de sostener el pulso de lo nuevo sin perder la raíz. También se despliega una relación más consciente con el placer sensorial. Tauro siempre supo disfrutar, pero ahora el disfrute se vuelve ritual. Comer, tocar, descansar, crear, se transforman en actos sagrados que anclan el espíritu en la materia. Venus se expresa aquí como gratitud encarnada, como celebración de lo simple. Este placer consciente no evade el dolor, lo equilibra. Se convierte en fuente de energía renovable, en recordatorio constante de que la vida, incluso en tránsito, merece ser saboreada. Hay además una reconciliación profunda con la lentitud. En un mundo que exige rapidez, Tauro reivindica su propio tempo como acto de soberanía. El salto al vacío no acelera el ritmo, lo afina. Cada paso se da cuando está listo, cada decisión madura en su tiempo justo.
Astrológicamente, esta lentitud consciente se alinea con ciclos mayores, con movimientos planetarios que enseñan que lo duradero no se improvisa. La lentitud deja de ser obstáculo y se revela como ventaja estratégica. En lo más íntimo, Tauro integra una confianza silenciosa en la vida. No una confianza ingenua, sino una que ha sido probada. Después de atravesar el vacío y comprobar que no se disuelve en él, algo se asienta definitivamente. La ansiedad disminuye, la urgencia se disuelve, el miedo pierde protagonismo. Esta confianza no elimina los desafíos, pero los vuelve transitables. Se camina con una certeza tranquila, pase lo que pase, hay recursos internos para sostenerlo. El salto al vacío también redefine la relación con el futuro. Tauro deja de proyectarlo como una extensión del pasado y comienza a imaginarlo como espacio abierto. Esta apertura no genera inseguridad, genera curiosidad. La vida vuelve a sentirse viva, no predecible, no cerrada. Astrológicamente, esta actitud dialoga con la activación de energías de renovación, donde la visión se amplía y las posibilidades se multiplican sin perder coherencia. Finalmente, se consolida una identidad que no necesita defenderse. Tauro ya no se define por oposición ni por resistencia. Se define por presencia. Por estar donde está con todo lo que es. Esta presencia se vuelve magnética, inspiradora, fértil. La épica alcanza aquí su expresión más sutil y más poderosa, vivir alineado, sostener lo esencial, avanzar sin traicionarse. El salto al vacío deja de ser recuerdo y se convierte en sabiduría incorporada. Una sabiduría que acompaña cada nueva decisión, cada nuevo comienzo. Tauro continúa su camino no como quien busca lo mejor, sino como quien lo reconoce en la coherencia cotidiana. La tierra bajo sus pies ya no es solo soporte, es aliada. Y el cielo, lejos de ser amenaza, se convierte en horizonte permanente. Así, la vida sigue desplegándose con una fuerza tranquila, profunda y creadora, digna de una épica que no necesita ser contada para ser verdadera. En una franja todavía más honda del viaje, el salto al vacío de Tauro revela una mutación en la relación con el servicio y la utilidad. Durante mucho tiempo, ser útil significó sostener, proveer, garantizar continuidad para otros. En esta nueva etapa, el servicio se redefine como irradiación natural del propio estado interno. Tauro descubre que cuando vive alineado, su sola presencia ordena, calma y nutre. No hay esfuerzo añadido, no hay sacrificio silencioso. El servicio deja de ser deuda y se vuelve consecuencia. Astrológicamente, este cambio se enlaza con una comprensión más elevada del eje entre lo personal y lo colectivo, donde el aporte verdadero surge de la plenitud y no del desgaste. Se activa también una nueva conciencia sobre el dinero y la energía. Tauro, guardián de los recursos, comprende que la abundancia no es solo acumulación ni seguridad futura, sino flujo vivo. El salto al vacío enseña a confiar en el intercambio, a permitir que lo que entra también circule. El dinero deja de ser refugio emocional y se convierte en herramienta creativa. Venus y la segunda casa revelan aquí su dimensión más sabia, recibir y dar en equilibrio, sin miedo a la escasez ni apego al exceso. Esta comprensión libera una gran cantidad de energía vital antes retenida por el temor a perder. En el plano épico, se produce una transformación silenciosa del ego fijo. Tauro, signo de afirmación sólida, aprende que la identidad no se debilita al cambiar de forma. Al contrario, se vuelve más verdadera. El yo ya no necesita definirse por oposición ni por permanencia rígida. Se reconoce como proceso, como obra viva. Esta muerte simbólica del ego antiguo no es dramática, es serena. Plutón actúa aquí como artesano paciente, despojando lo innecesario para revelar un núcleo más auténtico y resistente. Surge entonces una relación distinta con la creatividad. No como talento excepcional ni como producción constante, sino como forma de estar en el mundo. Cada decisión, cada gesto, cada construcción cotidiana se vuelve acto creativo. Tauro descubre que crear no siempre implica inventar algo nuevo, sino habitar lo existente con una mirada renovada. La épica se manifiesta en la capacidad de transformar lo ordinario en significativo, de imprimir belleza y sentido en lo simple. Esta creatividad encarnada se vuelve una fuente profunda de motivación y coherencia. Hay también una integración más consciente de la sensualidad. Tauro, signo de los sentidos, aprende que el placer no es evasión ni recompensa, sino anclaje.
El contacto con lo sensorial se vuelve una forma de meditación activa, una manera de regresar al cuerpo cuando la mente se dispersa. Comer, tocar, oler, crear con las manos, se convierten en rituales de presencia. Astrológicamente, esta sensualidad consciente fortalece la conexión con la tierra y estabiliza los procesos de cambio, recordando que toda transformación necesita ser encarnada para sostenerse. En lo profundo, se consolida una paciencia kármica. Tauro entiende que no todo se resuelve en un ciclo, que algunas semillas germinan a largo plazo. Esta paciencia no es resignación, es visión amplia. Permite avanzar sin ansiedad, confiar sin pasividad. Saturno encuentra aquí su expresión más noble, enseñando que el tiempo bien vivido es un aliado y no un enemigo. La constancia se vuelve ligera, desprovista de dureza, sostenida por una fe tranquila en el proceso. El salto al vacío también despierta una relación más directa con la naturaleza como maestra. Tauro reconoce en los ciclos naturales un espejo de su propio proceso, épocas de expansión, de reposo, de poda, de florecimiento. Esta observación devuelve perspectiva y calma. La vida deja de sentirse personal y se percibe como parte de un movimiento mayor. Esta comprensión reduce el dramatismo y aumenta la confianza, porque lo que ocurre se inscribe en un orden más amplio y coherente. Finalmente, emerge una confianza cósmica profunda. No una confianza ingenua, sino una que ha atravesado la prueba del vacío y ha comprobado que hay sostén más allá del control. Tauro aprende que no necesita tener todas las respuestas para avanzar. Basta con estar presente, escuchar, responder con honestidad. Esta confianza se convierte en columna vertebral de la nueva etapa. Desde ella, cada nuevo salto, grande o pequeño, se vive como expansión natural y no como amenaza. Así, la travesía continúa enriqueciéndose sin perder su esencia. Tauro no abandona su amor por la estabilidad, lo eleva. No renuncia a la seguridad, la redefine. El salto al vacío se revela, una y otra vez, como un acto de madurez profunda, un gesto de fidelidad a la vida en movimiento. La épica no se agota, se renueva en cada elección consciente, en cada día vivido con presencia y coherencia. Y en esa continuidad viva, silenciosa y fértil, Tauro encarna una verdad simple y poderosa: lo mejor no llega desde afuera, se construye desde adentro, paso a paso, con raíces firmes y el corazón abierto al cielo.